Estos son los 3 pasos que hago siempre antes de iniciar una presentación. Y es algo que te recomiendo aplicar. Vamos con ello. Te doy la bienvenida a la clase número 31 aquí en sabercomunicar.com. Vamos a analizar estos 3 pasos que son absolutamente necesarios para que mejores muchísimo la preparación de cara a que cuando te coloques enfrente de tu público todo salga sobre ruedas. Ahora que ya tienes un nivel bastante avanzado, porque has llegado hasta la clase número 31, ya has demostrado muchísimo trabajo para llegar hasta aquí, vamos a profundizar en cosas que aplico en mi día a día, al nivel profesional. Vamos con la primera lección. Lo primero, y además lo más importante, consiste en conocer muy bien a tu audiencia. Esto parece una perogrullada, algo obvio, sin embargo no es así. No sabemos bien cómo analizar a nuestro público y hay un concepto que quiero que se quede grabado en tu retina. Consiste en analizar para hablar todo desde la perspectiva de tu público. En lugar de hablar desde el yo, desde tus creencias, desde tus contextos, vamos a hablar desde las creencias y los contextos de tu audiencia. Ahora con un ejemplo lo vas a entender de forma mucho más clara. Hace unos años me contrata EDEM, Escuela de Empresarios, una universidad de negocios que hay aquí en Valencia, y justamente me contratan para, por primera vez, formar a grupos de 11-12 años. En un formato vacacional, coincidió con las fiestas de Pascua, y no sabía cómo dirigirme a este grupo de personas. Incluso me llegaba a pensar, oye, con 11 años hablan. Aparte de la broma, digo, no puede ser cómo conecto con este público, porque no conocen a Jesús Hermida, no conocen a Matías Prats, Vicente Vallés, no puedo hablarles de políticos, no puedo hacer referencias a nada de mi mundo. Y si les hablo de Sócrates o de Protágoras, ya directamente desconectan. Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer un muy buen análisis de la audiencia. Y voy a compartir contigo aquel elemento en el que más me centro. Y se trata de analizar qué es aquello que sucedió, atención, entre sus 7 a sus 14 años. Momento en el cual se forjan las creencias y el marco contextual de tu público. Si una persona, por ejemplo, ha sido muy humilde y tuvo problemas con los recursos económicos entre los 7 a los 14 años, cuando sea mayor, imagínate, monta un negocio, trabaja duro, va ganando dinero, se consigue posicionar en una situación muy cómoda. A pesar de ya haber cumplido los objetivos financieros, siempre tendrá miedo a la pérdida, tendrá escasez, tendrá situaciones que provoquen que nunca esté en un estado de paz. Y al contrario, si ha tenido muchísima situación económica, una muy buena posición, luego si se arruina siempre tenderá a confiar en que todo irá bien porque así lo ha vivido. Lo mismo sucede con las perspectivas a nivel político. Si durante la etapa entre los 7 y los 14 años, pongamos la generación de nuestros abuelos, vivieron la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, vivieron la pelea directa entre el capitalismo y el comunismo, entre Estados Unidos, el bloque occidental con la Rusia, con la Unión Soviética, con los bloques comunistas, el auge de Mao Zedong, el desarrollo de China, claro, todo esto no lo podemos aplicar con los niños. Entonces, ¿qué hice? Tomé una decisión necesaria que fue descargar por primera vez la aplicación TikTok de una forma muy primitiva y me puse a estudiar su cultura. ¿Por qué? Porque sus 7 y 14 años se habían pasado en TikTok. De hecho, daba la casualidad de que nos encontrábamos justo en el desarrollo de esos 7 y 14 años, un grupo, como te decía, de 11 a 13. ¿Qué sucede? Me pongo a analizar a quiénes. Primero, sus influencers. ¿Quiénes son aquellas personas que son sus puntos de referencia? Por supuesto, ya no son los mismos que los de tu generación o los de la mía. Para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Analizar sin juzgar. Y me encuentro personas como Ibai. Hoy, entre 11 y 14 años, nos encontramos a Ibai, una persona que ha revolucionado el mundo de las redes sociales, siendo un chico bastante joven. Después tenemos también, curiosamente, a Piqué, exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, que se ha asociado con Ibai. Están organizando torneos, eventos, todo a través del mundo digital. Perfecto. Seguimos navegando y nos encontramos personas como Auronplay, que también es un poco más intergeneracional, tiene varias. Encontramos también a una tal Lola Lolita, tiene muchísimos seguidores, más enfocado al perfil infantil, tiene muchísimos seguidores. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas personas son referentes. ¿Dónde cabe un Jesús Hermida? Imposible. En el momento en que les pongamos un ejemplo de ello, van a desconectar porque entre sus 7 y 14 años no tienen esos puntos de referencia. De hecho, en esta misma escuela, hace unos días apenas, hice un ejercicio en el cual sacamos un personaje al azar para desarrollar una historia. Y el personaje era Paul McCartney, el ex-Beatle, el bajista de los Beatles. No sabían tan solo quién era Paul McCartney, cosa que aún puedo comprenderlo a esta generación, sin embargo no sabían quiénes eran tan siquiera los Beatles.
me hicieron, aparte de sentir muy viejo, entender que esto es vital. Por tanto, cada vez que analices a tu público, hazlo desde la perspectiva de qué sucedía entre sus 7 y 14 años y busca influencers y referentes a los que puedas mencionar. Grupos de música, artistas, personas de referencia, todo lo que puedas, políticos incluso. Aunque es verdad que si te diriges a un público muy joven, no entenderán de política. Pero si te diriges a un grupo de 40 años, de 40 a 50 años, a ellos sí que les puedes hablar de política entre sus 7 y 14 años, además del momento presente. El segundo punto necesario antes de iniciar tu presentación es organizar bien la estructura de tu discurso. No todo vale, no vale cualquier tipo de estructuras. Y te digo qué es lo que hago yo. Si es una clase, si es una lección formativa, no persuasiva, donde lo que quiero es formar, lo que hago es siempre dividir todo en 3 bloques principales. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que facilita mucho la comprensión de cara a que la audiencia esquematice de forma sencilla todo aquello que va a recibir y luego a ti te permite trabajar muy bien cada uno de los bloques. Es algo estupendo, tal y como estoy haciendo con esta clase. Dentro de cada uno de estos bloques, ahora mismo estoy desarrollando el punto 2, ya me puedo permitir meter alguna historia, algún ejemplo, una analogía, alguna pregunta que te puedo hacer, como ¿qué opinas de esto? Esto hace que cada uno de estos bloques tenga su propia vida y el discurso se organice. Para poder profundizar, hay una clase que te recomiendo refrescar, ya que ha pasado mucho tiempo desde que impartimos esa sesión. Es la clase número 3, estructura tus presentaciones, el bosquejo. Justo en el bosquejo vas a poder trabajar con una plantilla los distintos puntos de contenido que quieres que tu audiencia reciba. Y si te fijas, está organizado de manera jerárquica, siempre con una idea principal y cayendo en 3 ideas secundarias. Pero son estas 3 ideas. En este caso te estoy diciendo, estos son los 3 puntos que sí o sí tienes que aplicar. La idea única es aplica estos consejos y cada uno de estos consejos es un bloque que respalda esa idea. Por tanto, cuando tengas algo informativo te recomiendo siempre aplicar el bosquejo. Ahora bien, ¿qué sucede con las persuasivas? ¿Qué sucede cuando queremos motivar a alguien? Estamos pidiendo el voto, estamos motivando, queremos que la gente tome acción. Nos podemos pasar a algunas estructuras como las que vimos en la clase número 20, que son estructuras persuasivas como el PAS, problema, agitación, solución, o el ADP, antes, después, puente. Si quieres profundizar en ellas, lo mejor que puedes hacer es volver atrás, repetir la clase 20, donde ya pongo ejemplos y analizamos en detalle estos recursos. Son muy potentes, nosotros los aplicamos no solo en mis presentaciones, sino también el equipo lo hace con los distintos anuncios, distintas publicaciones. Y estamos consiguiendo muy buenos resultados con ellas, porque ya sabes que no solo estas técnicas y estrategias comunicativas nos sirven para dirigirnos a un público, también nos sirven para dirigirnos a una cámara o incluso a un email. Y por último, el tercer punto que sí o sí tienes que trabajar antes de iniciar tu presentación, y es entender cuál va a ser estos 2 puntos. El tono de tu discurso y dónde vas a meter la interacción. El tono significa qué es lo que vas a hacer con el estado anímico general. ¿Va a ser un discurso más tranquilo, más serio, informativo, como es esta lección? ¿O va a ser más monólogo, más divertido? ¿Vamos a meter más puntos de humor? ¿O es un contexto tremendamente serio y solemne? Tú eres quien define esto. La audiencia te va a dar una idea. Por ejemplo, si vas a dirigirte a un grupo de generales del ejército, es muy serio, tienes que ir cuadrado. Te puedes permitir algún detalle de humor, sin embargo, no es algo para lo que estén predispuestos. Si vas a una formación como las que imparto yo todos los días, sí que metemos muchísimo humor. Si eres un presentador de televisión, es un discurso informativo, un tono neutro. Pero es importante que lo definas, porque tú mismo vas a conseguir, con tu actitud, con tu implementación, modular la emoción de la audiencia. ¿Cómo? A través de las neuronas espejo. Algo fantástico sobre lo que hemos hablado un poquito en las lecciones previas, pero profundizaremos más adelante. Un recurso excepcional. Tal y como tú actúas, si hablas con muchísima energía, si te mueves, harás que la audiencia reciba eso y de algún modo empiece a sentir esa misma emoción, dándote muy buenos resultados. Y el otro punto en este tercer bloque consiste en definir dónde vas a fomentar la interacción con tu audiencia. Saber cuándo les vas a preguntar, cuándo les vas a meter una historia. Y hay 2 tipos de interacción. Puede ser una pregunta retórica. ¿Os parece justo todo lo que estamos hablando? No esperas una respuesta de ellos, sin embargo, están reflexionando al respecto. O la segunda sería, si pudiéramos tener una reunión por Zoom o un formato presencial, te preguntaría directamente por tu nombre. Oye, Juan Carlos, oye, María José, ¿qué opinas de esto? ¿O cómo ves este enfoque que acabo de compartir?
¿Nos puedes dar algún ejemplo? Y de este modo, Juan Carlos o María José se ponen en tensión y tienen que reconectarse de forma forzada al discurso, pero además al resto de la sala le obligas a volver a reconectar, porque ellos pueden ser los siguientes. Por tanto, cuando tengas que hacer una presentación, recuerda estos 3 elementos principales. El primero, identifica muy bien a la audiencia y no des por hecho nada. Olvídate de tu perspectiva. Me hicieron una entrevista hace poco en la que me preguntaban: Fernando, ¿hay que ser uno mismo o tenemos que actuar dependiendo de la audiencia? Yo siempre digo que hay que mantener los valores de uno, pero tenemos que trabajar por la audiencia. Nosotros no somos estrellas del rock, nadie viene a vernos. Nosotros tenemos que considerarnos de forma estoica como simples herramientas para nuestra audiencia. Somos elementos, somos la llave inglesa que les permitirá apretar la tuerca y mejorar su comunicación. Por lo tanto, si tenemos que cambiar de tamaño de esa llave inglesa de una 12 a una 14, exagerando aún más nuestros recursos, porque de este modo conectaremos más, lo hacemos. Por tanto, es importante definir muy bien la audiencia. Punto 2. No hay presentación sin preparación, por tanto, define muy bien qué estructura vas a trabajar. Y por último, trabaja sobremanera el tono y la interacción, en especial lo último. Cuanto más hagas participar a tu público, más vas a conectar con él. Hasta aquí la lección número 31, directa, al grano, concisa, y espero que la practiques en la próxima reunión del Club de Oratoria. Trabaja muy bien las estructuras de la lección 20 porque quiero ver cómo te esfuerzas delante del resto de compañeros, y el equipo y yo te daremos feedback. Nos vemos en la clase número 32. Hasta luego.